Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor y el día de hoy estamos con nuestra emisión número 41, nuestro episodio número 41 de Expresar Emociones. Y el tema de hoy, ¿cuál es, Diana? El tema de hoy es orden y emociones, Mike. ¿Y por qué orden y emociones? Cuéntanos. Pues al principio parecería que este es un tema que no está relacionado con las emociones, que tiene que ver el orden con las emociones, pero justamente vamos a platicar de esto. Vamos a ver el orden desde diferentes aspectos, lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Vamos a platicar que no hay orden interior cuando no hay orden exterior y viceversa. Y vamos a ver que a veces lo que creemos que es caos, porque también vamos a hablar un poquito del caos, que a veces lo que creemos que es el caos es realmente un orden perfecto. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo, es la creación del universo, ¿no? Pensé que ibas a decir tu coche. No, mi coche no es un caos, mi coche ya está ordenado Okay. Medianamente. Entonces, en la creación del universo, para la ciencia, la creación es producto de este Big Bang, ¿no? De este desorden, que todo parecía desordenado, que el universo no tenía forma alguna, pero aún así, de ese aparente desorden, pues surgió la existencia de cada planeta, de cada elemento, de cada estrella, de cada alma, de nosotros. Entonces, incluso la ciencia ha demostrado que existen leyes universales que mantienen este orden en toda la creación. Por lo tanto, aquello que consideramos caos puede ser simplemente la interpretación que nuestra mente le da a algún proceso de ajuste por el que tenemos que transitar. Y todo esto para llegar al orden. Oye, a mí me viene un ejemplo a la mente hablando de esto de caos, o un aparente caos que tiene un orden muy, pues a veces hasta perfecto, ¿no? Que tal vez podríamos decirlo. Y es dos tipos de jardines, el jardín francés y el jardín inglés, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú has ido a París? Sí. ¿Fuiste me parece que es en el Palacio de Versalles o algún lugar donde hubiera un jardín así? El que está antes de llegar al Arco del Triunfo. Ok, ¿en Campos Elíseos? Sí. Okay. Se me fue el nombre. Los campos de Eliseo. Bueno, ok, en Francia, en cierta época, empezaron a elaborar este tipo de jardines, ¿no? Entonces, los palacios tenían jardines pues muy bien ordenados, muy bien recortados, podados todos, algunos con laberintos, las plantas en perfecto orden, ¿no? O sea, todo como te imaginas un jardín francés, precisamente. Y hay otro concepto que es el jardín inglés, que es de un estilo mucho más informal. Ahí prácticamente dejan que crezca el bosque como se le dé a entender, ¿no? Entonces, hay parques que son de estilo inglés y hay parques que son de estilo francés. Y entonces en uno pareciera que reina el orden y en el otro reina el caos. Y sin embargo es muy bonito porque es mucho más cercano a la naturaleza un jardín de estilo inglés que uno definitivamente que uno de estilo francés. Entonces este aparente caos en realidad es pues un orden muy perfecto. Ahí obtiene su propio equilibrio, ¿no? Su propio equilibrio pues de las plantas, los árboles, los animales que hay ahí, y a mí me gusta mucho más el estilo inglés que el francés. Entonces, para mí, creo que es un orden más perfecto. Entonces, bueno, no sé, se me ocurrió este ejemplo. Muy bien, Diana, pues entonces vamos a una pausa. Así es, para seguir y comenzar a hablar de lleno del orden y sus emociones. Y ahora sí vamos a platicar ya del orden y sus emociones, Mike, y vamos a empezar primero por el orden en nuestras cosas, es decir, lo que nosotros comúnmente conocemos como ordenar nuestro cuarto, ordenar nuestra casa. Y aquí, como definición de diccionario, te puedo decir que el orden se refiere a la colocación de las cosas de manera lógica, ya sea por su naturaleza o función del objeto. Pero yo te voy a hacer aquí una pregunta, Mike. ¿Cómo te sientes tú cuando llegas a un lugar desordenado? ¿Cómo me siento? Pues me siento incómodo. Uh-huh. No me gusta estar en un lugar desordenado. Yo sé que a veces mi cuarto, por ejemplo, llega a estar desordenado, pero constantemente estoy haciendo orden y limpieza.
porque no me gusta como... Me siento hasta como que no puedo hacer las cosas, como me siento como un poquito atorado, trabado ahí, como que no me siento libre, no me siento libre de expresarme, no me siento libre de moverme. O sea, sí genera sensaciones de incomodidad, ¿no? Sí. Y por el contrario, si llegas a un lugar... Y como restricción, como un lugar, Okay, no sé. ok. Y por el otro lado, si llegas a un lugar que está ordenado, ¿cómo te sientes? Siento, híjole, no voy a tocar nada porque lo voy a desordenar. Lo voy a desordenar. Me siento mucho más cómodo, más hasta de buenas. Tal vez un lugar desordenado hasta me puede poner de malas. Un lugar ordenado, pues es agradable, tal vez hasta me pone de buen humor, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando llego al estudio en mi casa y está ordenado, hasta me inspiro para trabajar, sí. ¿no? Sí. Y justamente de esto vamos a hablar ahorita. No sé, ahorita está muy de moda, no sé si tú has escuchado, Mike, a Marie Kondo, que es una japonesa que está ahorita de moda, porque incluso hay un programa en Netflix que ella habla de la magia del orden. No sé si has escuchado de ella. Pues he visto memes. Bueno, ya es algo, ya es ganancia. Esta chica es esta mujer japonesa. Bueno, pueden leer su libro o escuchar el audiolibro, pero ella se enfoca justamente en el orden en nuestra vida diaria, ¿no? Ella platica de muchas anécdotas que ella tuvo, que estaba muy obsesionada con esta parte del orden, que incluso llegaba a tirarle a su familia cosas con tal de que estuviera ordenado todo donde ella estuviera, ¿no? Y a lo que la voy a traer a ella como referencia, porque ella menciona que una habitación en caos refleja una mente caótica y que cuando organizas cambia no solamente pues tu habitación o tu casa o tu coche si lo estás organizando, sino también cambia tu manera de pensar, tus emociones e incluso tus hábitos, y que cuando reorganizas tus cosas materiales te puedes ver incluso obligado a reorganizar y a reajustar otros aspectos de tu vida. Es decir, como si el orden, el acomodar tus cosas, tu ropa fuera el pretexto para poder cambiar y ajustar cosas mucho más grandes. O sea, solamente la organización y el orden es como el instrumento para hacer cambios incluso más grandes en otros aspectos de tu vida. Pues fíjate que ahora que lo mencionas, en momentos de mi vida en donde yo me he sentido como muy triste, muy... o sea, que he estado en malestar básicamente, ¿no? Digo, puede ser tristeza o pueden ser otras emociones. Luego me da así por hacer limpieza, por acomodar, por ordenar todo, y siento que así mi mente se despeja y puedo pensar mejor y es como si diera un paso. Exactamente, como lo veíamos en el primer bloque antes de irnos a esta pausa, que cuando hay orden interior también se refleja en el exterior y viceversa. Entonces, cuando nosotros estamos con una mente llena de pensamientos, un poco en caos, el ayudar, el hacer cosas, el ordenar nuestras cosas materiales nos puede, como dice Mike, ayudar a despejar nuestros pensamientos, a ir sacando cosas, no solamente de nuestro cuarto, de nuestra habitación, sino también de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Ella, justamente Marie Kondo, habla de dos tipos de organización, hablando específicamente como de las cosas materiales. Ella habla de la organización diaria, cuando llegas a tu casa, que pones tu bolsa, tu saco, tu mochila, tu computadora, esa es la organización diaria. Pero también ella habla y se enfoca especialmente en un suceso especial que se hace de una vez por todas, y ella habla que de la casa dura aproximadamente 6 meses, entonces es un gran suceso. Y en este suceso especial es cuando empiezan a suceder cosas, cuando empieza esta magia del orden que tanto menciona, porque ella dice que organizar no es solamente comprar cajones y organizar y ordenar y meter las cosas que ya tengas, sino desechar. Realmente para poder tener orden en tu vida necesitas desechar. Y ella, bueno, habla de desechar o de eliminar ropa, prendas, libros que ya no necesitas, pero esto, Mike, es justamente lo que nosotros podemos extrapolar a otras dimensiones de otros aspectos de nuestra vida. Si tú estás desechando algo, tu mente empieza a crear una mayor conciencia de, ok,
Si yo necesito desechar cosas en mi vida, ¿qué otras relaciones necesito desechar? ¿Qué otras amistades a lo mejor necesito desechar o cerrar? ¿Qué pensamientos necesito desechar? Entonces, el simple hecho de hacer este gran ejercicio de desechar cosas materiales te puede llevar a reflexionar, a entrar en un estado como meditativo para decidir qué otras cosas en tu vida tienes que desechar. Pensamientos, relaciones, amistades, aspectos que ya no generan un valor agregado. Y ella específicamente también dice que cuando tienes un objeto en la mano, que le agradezcas, que lo sientas, que sientas qué tipo de sensaciones, qué tipo de sentimientos te genera ese objeto. Si ese objeto te genera un sentimiento positivo, suma a tu vida, te genera emociones o sensaciones agradables, entonces quédatelo. Si es un objeto que ya no suma, que ya no genera una sensación agradable, que por el contrario ya no te gustaría tenerlo o ya no te gustaría ponértelo porque te genera una sensación desagradable, entonces deséchalo. Y lo mismo entonces podemos hacer con todos los demás aspectos de nuestra vida. Si tengo una relación de pareja que ya no me genera sensaciones agradables, donde ya mis emociones todo el tiempo están siendo pues de enojo, de frustración, de desesperanza, pues a lo mejor es el momento de tomar decisiones y desechar esa relación. Y me refiero a desechar, cerrar ese ciclo, ¿no? Si tengo alguna amistad que también ya no me genera algo en mi vida positivo, sino sensaciones o emociones negativas, a lo mejor también es momento de desecharla. Si tengo una creencia, un modelo mental que ya me está limitando, que ya no suma a mi vida, es momento de desecharlo. Y entonces aquí el orden impacta directamente y lo vemos reflejado en cómo nos estamos sintiendo en ese momento y que sí queremos mantener en nuestra vida que genere emociones y sensaciones agradables y que queremos desechar porque ya no está generando algo positivo. Fíjate que algo que a mí me produce el hacer este ordenamiento o desechar cosas es precisamente que me hace reflexionar mucho. O sea, me mueve mucho los pensamientos cuando tomo algo y digo, ¿esto por qué lo guardé? Y entonces me acuerdo qué estaba pasando cuando lo guardé, más o menos esa época de mi vida. Entonces me vienen como muchos recuerdos y esto hace que haga mucha introspección. Creo que esa es la palabra. O sea, me lleva a hacer mucha introspección y en esa introspección pues vienen respuestas, viene mucha reflexión y dentro de eso, bueno, viene esto que te digo de seleccionar, esto ya no lo quiero, esto ya lo tiro. Entonces siempre tiro muchas cosas, ¿no? Que hablas de sacar algo que no tiro, que nunca tiro son libros, eso sí. Y estoy recordando que creo que uno de los memes que vi de esta señora es de que máximo debes tener 30 libros o algo así. Ajá. Y yo protesté, me acuerdo por eso, porque protesté y dije, justo aquí tenemos más, sí, más de 30. 1, 2, 3, 4... Son como 80. Y entonces tiro muchas cosas y siento que me estoy liberando de algo. O sea, siento que me estoy liberando de algo, pero también no solo es lo material, como dices, sino es toda esta reflexión, esta introspección. Y empiezo a hacer cambios en mi pensamiento como una consecuencia natural de esto. Entonces, por eso es algo que yo también, y alguna vez había escuchado que pues si quieres hacer cambios en tu vida, pues arregla tus cosas, arregla tu habitación, etcétera. Y nunca le había prestado mucha atención a esto y pues bueno, nada más dije, bueno, lo voy a hacer y lo creí, adopté esta práctica. Pero ahora que tú lo comentas, bueno, me hace sentido porque yo lo he vivido, ¿no? Así es. Con este orden o con esta organización también empiezas a cerrar ciclos. Yo lo veo como si fuera un ritual, con una especie de ritual de cerrar ciclos. A lo mejor tenía cartitas guardadas de los exnovios y peluches y recuerdos. Entonces llega un momento en que digo, a ver, ¿quiero seguir manteniendo esto en mi vida? No, creo que ya cumplió su objetivo, ya generó las emociones en su momento que tenían que generar, pero ya no son necesarias o ya no las necesito el día de hoy en mi vida. Entonces agradezco las emociones o las situaciones que viví en su momento y ya las puedo soltar y las puedo dejar ir. Algunas las puedo donar, otras las puedo tirar, pero es un bello ritual, me parece, para cerrar ciclos y para seguir con tu vida en vez de estar acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, porque así como acumulamos objetos materiales, también podemos acumular recuerdos, pensamientos, emociones y vivir con esta carga en vez de estar soltando, desapegándome y fluyendo con lo que sigue en el presente y en el futuro. Muy de acuerdo con eso.
Y Mary Kondo, una vez que ya organizas esta parte ya desechas todo lo que no te sirve en el aspecto material, te dice, bueno, ahora organiza por categorías. Sí es una muy grande recomendación para todos aquellos que vayan a realizar este ejercicio, es organizar por categorías. Dice, no organices por habitación, sino por categorías. Fíjate que a mí me pasaba que yo organizaba primero mi cuarto, después organizaba el estudio, después organizaba el otro cuarto que tengo que yo le llamamos el cuarto de meditación y planchado, porque está el burro de planchar, pero también ahí luego nos ponemos a meditar. Y entonces todos los cuartos estaban muy ordenados entre sí. Pero cuando realicé este ejercicio de ordenar por categoría, fue completamente diferente. Primero dice, ordena ropa, después zapatos, después libros, luego papeles y documentos, luego artículos varios y lo último, objetos que implican algún apego emocional. Y ahí me di cuenta que cuando quería sacar toda mi ropa, tenía ropa en los 3 cuartos. Y luego tenía zapatos en los 3 cuartos. Y luego tenía libros en los 3 cuartos. Y papeles en los 3 cuartos. Repartidas todas las cosas. Tenía repartido todas las cosas en los 3 cuartos. Y los 3 cuartos estaban muy ordenados. Según yo entraba, si se veía orden. Pero resulta que como había estado ordenando por habitación y no por categoría, realmente no había un lugar para cada cosa. Había 3 lugares en 3 cuartos distintos. Tú llevaste ese dicho de no pongas todos los huevos en la misma canasta, lo llevaste a otro nivel. No pongas toda la ropa en el mismo cuarto, en el mismo closet. Entonces, el organizar por categorías sí genera un orden todavía mayor y nos hace tener un lugar para cada cosa y, como dicen, cada cosa en su lugar. Y fíjate que esto que te estoy platicando, Mike, también lo revisé con mis chicos de prepa y obviamente todo me lo debatieron porque a ellos les gusta su desorden, les gusta, bueno, no a todos les gusta su cuarto desorganizado y que nadie les mueva sus cosas porque ellos perfectamente saben que la pluma que necesitan está debajo de la chamarra, que está debajo de la silla, que está al lado del buró. Y me preguntaban, ¿pero por qué yo querría organizar mis cosas? Si estoy tan bien como estoy y yo tengo perfectamente ubicadas dónde están todas mis cosas, ¿por qué querría yo organizar? Y bueno, yo les comentaba, para salir de tu zona de confort. Es muy fácil estar como estoy y no cambiar, no realizar ajustes, no cerrar ciclos, no desechar cosas. Después yo les comentaba, porque también el orden define nuestro estilo de vida. También el desorden nos implica pérdida de tiempo. Si yo quiero buscar mis llaves, si yo quiero buscar algo, el desorden nos va a implicar perder tiempo. Otra es ordenar nuestros pensamientos, lo que ya estábamos platicando. El ordenar nuestras cosas materiales ordena nuestros pensamientos. Y como decías tú, a veces cuando estoy en un caos o que pienso que estoy en un problema, el ordenar las cosas me ayuda a ir limpiando mis pensamientos. Otra muy importante, fomenta el bienestar. Como lo que te preguntaba al inicio de qué sensaciones te genera estar en un lugar ordenado o en un lugar desordenado, pues el orden sí definitivamente fomenta nuestro bienestar. Y también el organizar, lo que ya te comentaba, es que nos puede mantener en un estado meditativo, el estar haciendo determinada acción, recogiendo, estando totalmente en el presente, viendo qué voy a desechar, qué me voy a quedar, para qué me funcionó esto, agradecerle a los objetos por la función que prestaron. Esto me hace estar en un estado meditativo y llevar todo este aprendizaje, todo este cambio, todo este reajuste, incluso hasta energético, si quieres verlo así, porque sacas y limpias y mueves, es llevarlo a otra dimensión, es decir, no solamente a la parte material, sino a tus pensamientos, emociones, etcétera. Entonces, por eso les dije que por eso deberían de querer organizar. Oye, y yo también en algún momento he dicho, yo sé dónde están todas mis cosas, entonces no me toquen mi desorden, que todo está perfectamente organizado, ¿no? Pero me he dado cuenta que cuando limpio, cuando ordeno, descubro que hay cosas que ya no me acordaba que las tenía y que me pueden ser útiles también, o sea, porque ya están ocultas entre ese caos y entonces sí, sé dónde están las cosas, pero a lo mejor las cosas más inmediatas, las cosas que estoy usando en ese momento, pero no necesariamente las cosas o los recursos que tengo ahí guardados de tiempo atrás y de que me pueden servir para algo. A veces incluso resulta que al ordenar digo, ay, esto lo estaba buscando el otro día y me hubiera servido y ya no lo tuve, ¿no? Entonces,
yo le pondría esto, surgen recursos que están ahí ocultos en el desorden. Y si eso pasa con el aspecto material, Mike, imagínate qué va a pasar con nuestros pensamientos y nuestras emociones. A lo mejor te das cuenta de que sí tienes recursos para resolver algún determinado problema, pero no recordabas que lo tenías. Sí, pues en esto de la introspección que te digo, sale mucho esto, ¿no? Es como si es como un reflejo de lo que físicamente estoy ordenando, moviendo, se refleja en los pensamientos. Es como, sí, como un reflejo, pues. Como un ¿no? espejo. Como un espejo, exacto. Como un espejo entre lo que estoy haciendo físicamente y el orden en mis pensamientos y lo que voy descubriendo que hay ahí y lo que tengo que tirar, como decías, los ciclos que debo de cerrar, ideas que debo de desechar. Entonces, de verdad es como si al hacerlo físicamente estuvieras al mismo tiempo haciendo ese ejercicio de limpieza mental. Y fíjate que funciona de las dos vías, porque si yo tengo caos en mis pensamientos o en mis emociones y no sé cómo ordenarla, entonces lo que puedo empezar a hacer es ordenar mis cosas, ordenar mi habitación. Y en automático, como dices, vamos a llegar a esta introspección y entonces nuestros pensamientos y nuestros sentimientos se van a ir ordenando. Pero al revés también funciona. Si yo todo está en caos, mi cabeza, mi mente, mi corazón y mi habitación, y yo realizo un ejercicio de reflexión o de introspección y empiezo a ordenar mis pensamientos y mis sentimientos y ya más o menos sé hacia dónde quiero ir, en automático, si yo volteo a ver mi contexto, mi exterior, mi habitación, y yo ya tengo ordenados mis pensamientos, automáticamente voy a querer ordenar mi habitación. ¿Por qué? Porque mi habitación no va a estar reflejando ahora la claridad que tengo en mis pensamientos. Entonces funciona en dos vías. Congruencia, ¿no? Congruencia entre tu mente, tu interior y lo que te rodea, el entorno que te rodea. Diana, vamos a una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando del tema del día de hoy, que es orden y emociones. Y estamos de regreso para continuar hablando de este tema del día de hoy, que es orden y emociones. Diana, estábamos platicando en el bloque anterior acerca de la organización de nuestro entorno, de nuestro espacio, nuestra habitación, o bueno, nuestro hogar, ¿no? No nada más la habitación. ¿Y qué relación tiene eso con los pensamientos, con lo que surge en el interior nuestro, ¿no? Ahora, ¿qué hay del orden en nuestra vida? ¿Qué nos puedes hablar de eso? El orden en nuestra vida, Mike. Aquí va a ser muy importante porque ya vamos a ver el orden en otro aspecto de nuestra vida, justamente, y es nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida? Porque dependiendo de estas van a ser las acciones que realicemos, las decisiones que tomemos y los resultados que obtengamos. Y aquí te lanzo la pregunta, Mike. En este momento de tu vida, ¿cuál es tu prioridad? En este momento, ¿cuál es mi prioridad? Sí, lo más importante. Sí, a lo mejor las 3 primeras prioridades, porque pues, tenemos muchas. Bueno, uno es mi empresa. Okay. Es una prioridad, pues buscar hacerla rentable, buscar impulsar proyectos que hemos tenido desde hace tiempo, que hemos querido impulsar. Entonces, este año al menos estoy muy metido en eso. Esa sería una. Otra prioridad, mis amigos. Uh-huh. O mis amigos, las relaciones personales, tal vez no solo mis amigos, también mi familia, esa parte de disfrutar a las personas que quiero, y pues ya sea en una reunión, ¿no? Estar cerca de ellos, disfrutar con ellos, o sea, como esta parte social, esta parte de reuniones sociales con la gente que quiero, esa sería otra de mis prioridades. ¿Ok? Otra prioridad, viajar, quiero viajar, entonces esa es una prioridad y eso ha sido una prioridad durante muchos años, que la pongo por encima de muchas otras cosas. Viajar, seguir viajando, cumplir sueños que tienen que ver con viajar, con conocer nuevos lugares o regresar a lugares que ya conozco a cumplir proyectos que tengo. ¿Como por sexta vez? Como por sexta o séptima. Uh-huh. Muy bien, Mike. Te voy a platicar lo que nos contó
un conferencista, él se llama Omar Jiménez, es abogado y bueno, ahora también está dando pláticas de lo que él vivió en cuanto a sus prioridades. Él era muy exitoso en la parte laboral, le iba muy bien en su trabajo, un muy buen sueldo. Tengo entendido que incluso la empresa le brindaba un avión para poder viajar y cerrar contratos con distintos clientes. Entonces, si en la mañana estaba en una ciudad, me voy a inventar en Tijuana, pues ya para la tarde a lo mejor estaba en el Distrito Federal para cerrar otro contrato u otra negociación. Entonces, laboralmente le iba muy bien y su prioridad era el trabajo. Efectivamente, durante todo este tiempo, pues ahorró dinero, viajó, etcétera. Esta persona llega a un momento de su vida que pierde su salud. Sufre de una parálisis precisamente por el estrés, por todo esto, entonces pierde su salud y todos sus ingresos, todo lo que tenía ahorrado, pues lo tiene que destinar a sus terapias, a su tratamiento y durante este tiempo, aproximadamente un año, un poquito más, que estuvo pues en terapias, donde tuvo este tiempo, digamos, en pausa laboralmente, hizo mucha introspección y mucha reflexión de qué es lo que había salido mal, por qué estaba en ese momento ahí y qué era lo que reevaluar que estaba pasando en su vida. Y él empezó a cambiar las prioridades. Nos platicaba de diferentes aspectos, de diferentes factores en nuestra vida. Te los voy a decir sin en orden específico. Él hablaba de la espiritualidad, él hablaba de tú, es decir, de yo mismo, también hablaba de la pareja, de los hijos, del hogar, de tu casa, hablaba del trabajo, de los amigos, de tu familia raíz, es decir, papá, mamá, hermanos. También mencionaba la parte, obviamente, del dinero y de sus proyectos. Y después de esta reflexión y de esta reevaluación que hizo de las prioridades en su vida, pues evidentemente se dio cuenta que él había puesto lo primero el trabajo y posiblemente el dinero, y después de que pierde que pierde su salud, se da cuenta que tiene que reevaluar sus prioridades y él las pone en este orden, justo en el que te acabo de decir. Primero, él pone la espiritualidad por sobre todas las cosas. Él dice, lo primero que tenemos que hacer en el día, creas o no creas, creas en un Dios, creas en Jesús, creas en Krishna, creas en Alá, creas en un Dios o en muchos dioses. O en muchos dioses, creas en el gran espíritu, en el sol central, no creas en nada, creas en la energía, en el campo cuántico, en lo que sea. Simplemente la primera parte de tu día es agradecer que despertaste, agradecer que estás aquí. Y dice, y eso él lo valoró mucho porque pues perdió su salud, pero seguía vivo, ¿no? Entonces él lo ponía como en el primer punto de las prioridades. Después él decía, mi segunda prioridad o mi primera prioridad después de la espiritualidad soy yo. ¿Por qué? Porque luego nos pasa que estamos trabajando todo el día, y a mí me ha pasado, y que se me olvida comer, o se me olvida desayunar, o ya no tuve tiempo y entonces salí en la mañana temprano, me tomé un yogur, estuve todo el día trabajando y ya llegué a mi casa a las 6, 7 de la tarde y recién a esa hora voy a probar alimento. Dice, eso, ¿cómo pretendemos darle en nuestra energía y nuestra concentración a las demás cosas que tenemos que hacer en nuestra vida si nosotros no estamos bien, si nosotros no estamos bien alimentados, no hemos dormido, no hemos descansado, no hemos tenido o no hemos satisfecho nuestras necesidades básicas? Entonces, nuestra siguiente prioridad es yo. Y ya después de ahí podemos poner las que queramos. Él menciona que para él su siguiente prioridad es la pareja y después los hijos. Aquí no sé si has escuchado, Mike, hay un debate que dice los hijos primero o la pareja primero. Pero se han hecho estudios o se han acordado, varios psicólogos han confirmado que claro que primero es la pareja, porque tu pareja es tu compañero de equipo y los hijos eventualmente se van a ir. Fíjate que ahorita que dices de esta priorización, ¿no? De esta prioridad de la pareja sobre los hijos, recuerdo algo que me dijo una vez una persona, un participante del diplomado del cual yo era su tutor.
en donde platicamos de un ejercicio que se hace al inicio, en el módulo de dominio personal, en donde hay mucha introspección, ves cuál es tu visión personal, ¿no? En dónde estás parado, cuáles son o sea, se explora el concepto de autoconocimiento, autoconciencia. Y entonces se hace un ejercicio en donde es una especie de meditación guiada, un ejercicio donde te van guiando y te dicen que visualices en dónde estabas hace unos años, dónde estás ahora, dónde te ves en 5 años, en 10, en 15, etcétera, de quién estás rodeado, ¿no? De qué estás orgulloso, o sea, para que te visualices y puedas definir una visión poderosa. Y al final de eso te dicen, dibuja lo que viste en esa visualización, dibújalo en una hoja. Y entonces él me decía que él se dibujó con su familia y sus hijos, y que al principio había puesto a su esposa y a él, o había pensado en ponerse a él y a su esposa, y en medio de los dos a los hijos. Pero que lo pensó bien y dijo, no, me dibujo junto a mi esposa y los hijos a un lado, o los hijos a los lados, así. Y le digo, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué decidiste hacerlo así? Y me dice, porque me di cuenta que si yo pongo a mis hijos entre mi esposa y yo, ellos un día se van a ir. Y cuando se hayan ido, va a haber un espacio, el espacio que estaba antes donde estaban ellos, y es un espacio que me separa de ella, ¿no? O sea, en cambio, si los ponemos enfrente o al lado, ¿sí? O sea, simbólicamente, pero... O sea, entonces yo voy a estar siempre al lado de mi esposa, ¿no? O sea, su reflexión era... No puedo poner, si dibujo a los hijos en medio de los dos, quiere decir que los estoy poniendo entre los dos, lo estoy poniendo como algo más importante y creando una separación. Y algo muy similar me lo dijo una persona que me lo encontré, lo conocí una vez en un viaje en un aeropuerto. La persona era de México, de Guadalajara, Carlos se llama. Y bueno, hicimos ahí como que una plática muy interesante en una conexión en un aeropuerto. Y ya de regreso, veníamos platicando mucho, y una de las cosas que él me decía es que él tenía poco que se había casado, ya tenía algunos años, pero me hablaba de su experiencia cuando se casó, y que él dijo, yo no voy a hacer que mi matrimonio gire en torno a mis hijos, porque esa es como una causa muy común de que muchos matrimonios fallen, dejarse de centrar en la relación de pareja y convertirse en padres y dejar de ser pareja, ¿no? Entonces se me quedó muy grabado y me hizo mucho sentido, y lo he escuchado en diferentes reflexiones o en diferentes partes, ¿no? Por diferentes personas. Entonces ahorita que hablas de esta priorización, en algún momento a mí me habría parecido, ¿cómo? ¿No? Pero ahora, con estas experiencias, esto que me han compartido, esto que tú compartes ahora, me hace mucho más sentido. Me hace mucho más sentido esto. No quiere decir que los hijos dejen de ser importantes, desde luego, pero es la forma, yo creo, en cómo te haces cargo de las cosas importantes de tu vida, donde los hijos es un aspecto muy importante. Además, a los hijos yo creo que nunca los vas a dejar de querer, nunca los vas a dejar apoyar. Entonces no tienen por qué estar enfrente o en medio de otra prioridad o de otra persona, porque siempre lo van a hacer. Entonces, como darle su lugar a otras cosas también, ¿no? Totalmente. Y como te digo, o sea, en algún momento los hijos se van y se queda ese espacio entre la pareja y tú, si es que los pusiste a ellos como prioridad. Entonces, después de esta parte, ya dijimos espiritualidad, tú, o sea, yo mismo, luego pareja, hijos, y luego viene la parte del hogar, es decir, todo ya el contexto, ¿no? La familia que ya creé, todo en conjunto, inclusive mi casa. Después, en el siguiente punto, él ponía el trabajo, ahora sí como una prioridad, pero fíjate, ya después de todas las personas y de todas las relaciones, venía la parte de trabajo. Él después ponía a los amigos y después a la familia raíz. Aquí nos comentaba que, que estas dos podrían cambiar dependiendo de en dónde teníamos más nuestra red de apoyo. Dice si tú tienes tu red de apoyo más en tu familia, tu familia es prioridad por sobre tus amigos, que ahí dependiendo de dónde recibas tú este amor, este apoyo o esta contención. Después de esto viene el dinero y por último la parte él llamaba proyectos o cerrar ciclos. Pero fíjate, el dinero viene ya casi de las últimas cosas como prioridad, ¿no? En vez de ser la primerita que luego muchos decimos, es que el trabajo y el dinero es ahorita mi prioridad porque necesito generarlo. Y aquí la reflexión, Mike, es que no hay un orden bueno, no hay un orden malo, no.
simplemente, pues cada quien va a poner la prioridad en su vida de acuerdo a sus intereses. Lo único interesante es que hay que hacernos responsables de las decisiones, de las acciones y de las consecuencias o de los resultados que tengamos de poner eso, determinado aspecto, como prioridad. Diana, si me permites, esto me recuerda un poco o un mucho al episodio número 34 de Compromiso y Bienestar, en donde hablábamos de en dónde está puesto el compromiso y que el verdadero compromiso se revela a través de nuestras acciones, precisamente a través de lo cual le ponemos prioridad, y por ahí ponemos algunos ejemplos de las personas que dicen mi prioridad es la familia, pero me la paso todo el tiempo trabajando, no los veo, me estoy perdiendo los momentos ahí con ellos, ¿no? De ver crecer a mis hijos, etcétera. Entonces, que habla de un compromiso que no está ahí puesto. Entonces, esto de las prioridades, de decir, bueno, pues está bien a lo que le quieras dar prioridad, yo lo relacionaría con esta parte del compromiso. O sea, está bien mientras seas consciente de cuál es tu verdadero compromiso y de eso que estás declarando sea realmente el compromiso que quieres hacer, ¿no? Entonces, la priorización o el orden en el cual le das prioridad a los diferentes aspectos de tu vida habla precisamente de ese compromiso. El problema viene cuando decimos que nuestro compromiso es uno o nuestra prioridad es una determinada, pero nuestras acciones revelan otra cosa diferente. Y aquí lo interesante, Mike, va a ser ordenar. Si estamos hablando del orden y sus emociones, va a ser interesante que cada quien reflexione sobre cuál es el orden que tienen sus prioridades en su vida. O si ni siquiera se han dado cuenta de cuál es el orden o ni siquiera se han dado cuenta de cuáles son sus prioridades, a lo mejor es un buen momento para definir, ok, ¿qué estoy poniendo como número 1 de prioridad en mi vida? Y así ir estableciendo el orden que tengo de importancia en todos los aspectos en los cuales convivo. Entonces va a ser muy interesante ver reflejado, a lo mejor incluso hasta en papel, cuál es el orden que estoy teniendo en mi vida, porque a veces este desorden es lo que nos genera enfermedades, lo que nos genera caos, lo que genera crisis. ¿Por qué? Porque no sabemos identificar a qué es lo que le estamos dando como el primer lugar en este orden de prioridades. Claro, y si no nos damos cuenta, no nos hacemos conscientes, no podemos hacer cambios, no podemos tomar decisiones para hacer cambios sobre eso, porque a lo mejor le estoy dando mucha prioridad al trabajo y resulta que no, que yo quiero que mi prioridad sea mi familia, que quiero que sea otra cosa, o mi bienestar, etcétera, pero no lo tengo claro, ¿no? Entonces, cuando pongo las cosas en el papel, cuando aterrizo las cosas, lo puedo ver más claro, me puedo hacer consciente y entonces tomar decisiones. Sí, yo puedo decir, no, es que yo sí soy mi prioridad, pero no como, no hago ejercicio, no practico algún tipo a lo mejor de meditación. O sea, me dejo hasta el final pensando y creyendo que soy mi prioridad. Claro, me ha pasado y lo he visto muchas veces. Diana, vamos, si te parece, a una breve pausa, y regresamos en un momento para continuar con nuestro tercer y último bloque del día de hoy con el tema que es orden y emociones. Regresamos. Y ya regresamos para terminar en este último bloque hablando del orden y las emociones. Y voy a retomar, Mike, un poquito lo que comentábamos al principio de este podcast, que es la parte del caos. ¿Te ha sucedido que ves noticias en internet, en la tele, que miras a tu alrededor en este planeta y piensas que este planeta es un caos? Sí. No lo voy a negar. No lo vas a negar. Pues posiblemente este caos que estemos viviendo, como también lo comentábamos al principio, es un momento de transición, tal vez un momento de ajuste, y así como nuestra vida necesitamos realizar ajustes en nuestra vida, a lo mejor el mismo planeta necesita realizar ajustes en esta vida. Te voy a poner un ejemplo del cambio climático.
Ahorita hemos estado viendo en estos tiempos cómo hay zonas en el hemisferio norte donde hay heladas, donde hay vientos polares, cosas que no se habían visto antes, y por la parte del sur del planeta pues están viendo oleadas de calor. A mí, y de acuerdo a lo que he leído de investigaciones y de programas de meteorología, etcétera, es que el planeta necesita realizar estos ajustes para poderse mantener a sí mismo. Es decir, este enfriamiento masivo, por decirlo de alguna manera, es necesario y lo está llevando a cabo la misma Tierra, el mismo planeta, para ajustar y regular sus temperaturas. Así como nosotros luego necesitamos hacer ajustes para regular nuestras emociones, pues el planeta también está regulando como lo necesite hacer para mantener este equilibrio. Oye, Diana, como cuando nos comemos algo que nos hace mal o hay algún bicho, algún virus, alguna bacteria que quiere ingresar a nuestro sistema y entonces responde nuestro sistema inmunológico con algunas reacciones como, de una muy sencilla, fiebre, ¿no? Nos da fiebre, vómito, diarrea. Y diarrea, ¿no? Y entonces vemos eso como caos, como algo malo, como un signo de enfermedad. Y me gusta un enfoque que le da el doctor Wayne Dyer, que bueno, murió hace unos pocos años, pero es como de mis, digamos, maestros espirituales o favoritos. Y él decía en uno de sus libros que eso lo podemos ver también como un signo, no de enfermedad, sino de salud, de nuestro sistema inmunológico, de nuestro cuerpo trabajando para recobrar la salud. Entonces es haciendo su trabajo, haciendo para lo que está diseñado, y muchas amenazas nuestro propio cuerpo las puede combatir y eliminar sin necesidad de medicina. Claro, a veces es necesario, desde luego, pero muchos de estos síntomas son síntomas de salud, es decir, de un cuerpo saludable, de un cuerpo que tiene un sistema inmunológico que lo defiende y que está volviendo a su equilibrio. Entonces, esto que vemos como caos, me viene a la mente este ejemplo con esto que comentas del planeta, pues tal vez es un síntoma de eso, de la capacidad del planeta de ajustarse y de curarse a sí misma. De regresar a este orden, a este equilibrio, tanto del planeta como de nuestro cuerpo, ¿no? Regresar justamente a este equilibrio. Y Mike, ¿alguna vez has sentido también que tu vida es un caos? Ya sabes, de esas veces que nada funciona, a lo mejor que la empresa y la pareja y la familia y el dinero y que todo es un caos y entras en un momento de crisis. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, me ha pasado más de alguna, definitivamente. Y durante estos episodios de caos o de crisis, pues nuestras emociones creo que es como una montaña rusa, de repente frustración, desesperanza, ira, enojo. Entonces, bueno, estamos justamente también nuestras emociones en una ruleta, en una montaña rusa de este caos. Pero, Mike, la próxima vez que pienses que tu vida es un caos, recuerda que tal vez estás en un proceso de transición y ajuste. Muy bien, me gusta esa forma de verlo, de pensarlo. Oye, y quiero platicarte algo. Ya sabes que, bueno, doy sesiones de movimiento consciente donde a través del cuerpo aprendemos a expresar nuestras emociones, aprendemos a mover lo que está en nuestro cuerpo y justamente hay una técnica que se llama de los 5 ritmos. Y aquí una de las sonidos o de las etapas de esta sesión de movimiento es el caos. Porque el caos y el orden están dentro de nosotros, pues en nuestra vida, en nuestra historia. Y lo bonito de esto es que si está dentro de nosotros, lo podemos mover. O sea, podemos incluso bailar el caos y mover el caos y expresar el caos en el cual estamos viviendo. Entonces, si alguna vez te sientes en caos, lo puedes bailar y lo puedes mover y lo puedes expresar. Y cuando lo podemos mover y expresar es cuando lo podemos sanar y, como dices, ajustar para regresar al orden, para regresar al equilibrio, para regresar como a esta quietud. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante, Diana. Te voy a mostrar ahorita, para que lo escuches, un ejemplo muy pequeñito de cómo o con qué música podríamos nosotros mover este caos que tenemos en nuestro interior. Música, maestro.
¿Cómo lo escuchas, Mike? ¿Cómo escuchas este ritmo? Lo escucho caótico. Lo interesante es que justamente hay veces que como cuando ordenamos nuestra de habitación y todo, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos necesitan regresar a este orden. Y hay veces que no sabemos cómo hacerlo. Y hay veces que necesitamos expresarlo, necesitamos expresar este desorden, este caos que hay y poder limpiar nuestra mente, limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestras creencias. Y un aspecto que podemos hacer es moviéndolo, bailando. El cuerpo tiene guardado todas esas memorias, todos esos sentimientos, todo ese estrés, todo ese caos, luego está guardado en nuestro cuerpo y esto es lo que nos lleva a estas situaciones de enfermedad o de desequilibrio en nuestra salud. Y entonces, moviendo el cuerpo, tomando este tipo de sesiones, tomando este tipo de terapia, soltando, expresando nuestras emociones relacionadas con el caos, es como poco a poco podemos ir soltando, liberando, limpiando, aclarando y regresando como a esa quietud. Me imagino un poquito como, ¿has visto esas bolas como de cristal que tienen nievecita adentro? Sí. Cuando las agitas es un caos. Imagínate así tus emociones y tus pensamientos en un caos, todos agitados. Se necesita moverlas, se necesita liberarlas para que después nosotros mismos, como el cuerpo, como el planeta, podamos regresar a este orden, a esta quietud y a este equilibrio, porque finalmente el orden nos va a traer bienestar. Ok. Muy interesante, Diana. Muy, muy interesante esa forma de verlo. Me recuerda a los 3 dominios del ser humano: emocionalidad, corporalidad y lenguaje, que son 3 aspectos que buscan congruencia, que se corresponden uno con otro. Cuando estoy en un estado emocional determinado, pues el lenguaje que uso va a buscar congruencia con cómo me siento, y lo mismo el cuerpo. Entonces se me hace una forma de vivir precisamente esta congruencia de estos dominios a través, por ejemplo, de la corporalidad, en donde hay algo que expresar, lo expresas y entonces encuentras un balance y lo puedes liberar, ¿no? Exactamente, siempre para llegar al orden y al equilibrio y al bienestar. Y te voy a terminar de compartir otro aspecto del orden. Me voy a ir un poquito, a lo mejor, más metafísico, pero vamos a ver que va a tener relación con todo lo que ya hemos platicado. Esto es de un canal que se llama Mi Voz es tu Voz. Y aquí menciona que cuando estés en caos, pide que se manifieste orden en tu vida. Pero algo muy importante es que esto no necesariamente hará que las cosas sucedan como tú quieres que sucedan. Pues una cosa es lo que quieres y otra cosa lo que necesitas. Entonces hay veces que decimos, por favor, que tal cosa se arregle, o que se acomode, o que se limpie, o que todo regrese al orden. Muy posiblemente ese orden no va a ser exactamente lo que tú quieres que sea. Lo que hay que tener aquí es confianza de que va a suceder lo que debe de suceder para regresar al orden y para regresar al equilibrio. Y nos da un ejercicio, que es el que ya hablamos, que justamente dice que hay un ejercicio muy útil para recuperar el orden, que es ordenar tu casa. Y esto ya lo platicamos. Entonces, claro, desde cualquier aspecto material, energético, metafísico, etcétera, etcétera, emocional, intelectual, mental, sí, el tener cierto orden en nuestro exterior, en nuestras cosas, en nuestro contexto, en nuestro carro, en nuestro etcétera, 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 nos va a llevar a un orden y a un equilibrio interno. Y este orden nos va a llevar a emociones y a sensaciones agradables, placenteras, de bienestar, que nos va a ayudar a nosotros a vivir nuestra vida de una manera pues más fluida y recuperando este equilibrio y este bienestar. Muy bien, Diana. Tengo una pregunta para ti, que es de la curiosidad. Y es, ¿cómo consideras en este momento tu vida en cuanto, por ejemplo, nivel de caos o nivel de desorden? ¿Cómo te encuentras? Fíjate, esta no venía preparada. Dice mi esposo que si no me pongo a hacer cosas de más, no estoy en mi zona de confort, entonces me lleno de actividades para hacer. Fíjate, como ya te lo había comentado, que pues
está este proyecto que se llama Strong Fitness, que es justamente un centro de acondicionamiento físico e inteligencia emocional y que ya tenemos algunas semanas de haber abierto. Aparte de esto, pues doy clases, aparte de eso, pues tengo que, pues la alimentación, cuidar la alimentación, la de mi esposo, la mía, ver por mí, hacer ejercicio, revisar que mi hija esté bien. Entonces, en este momento puedo decir que es un poco de caos, pero ya es un caos que la verdad estoy tratando de hacerlo conscientemente y de mantener el equilibrio lo más que pueda. Yo hice este ejercicio de establecer prioridades y me di cuenta que sí, que si quiero hacer todas estas cosas que quiero hacer en mi vida, tengo que primero pues ponerme a mí como prioridad. Entonces he estado procurando y haciéndome consciente de mantener el equilibrio en prácticamente todo lo que estoy haciendo. Es decir, sí me estoy poniendo yo al principio, me estoy llevando mi lunch, mi fruta, mi yogurt, mi licuado, para asegurarme que mi salud está bien. También he procurado mantener el equilibrio en mi relación de pareja. Incluso le he dicho a mi esposo, si en algún momento sientes o piensas que te descuido, por favor dímelo, porque una de mis prioridades es mi relación de pareja. Y sí le he dicho, si ves que me voy a trabajar y que estoy muy enrolado, muy metida, muy concentrada en todas mis actividades y mis proyectos, por favor dímelo, porque tú eres mi prioridad. Entonces, hay un poquito de caos porque tengo nuevos proyectos, nuevas actividades, mi horario ahorita está cambiando, pero he tratado ya conscientemente de mantener este equilibrio porque precisamente no quiero descuidar lo que yo ya definí que es prioridad para mí. Muy, muy interesante, me da mucho gusto escuchar eso. Espero no volverme loca en el intento. Uno de los proyectos es esto que estamos haciendo, ¿no? Y también tenemos algunos otros proyectos que vamos a impulsar por ahí, que ya les hablaremos, ¿no? Proyectos de expresar emociones y cosas que aquí Diana y yo les estamos preparando. Muchas sorpresas. Así es, ¿no? Muy bien, pues fíjate, yo también, Dianis, también traigo varios proyectos que quiero impulsar. Hay muchas cosas que estoy haciendo en el presente y a diferencia de otras épocas de mi vida, no es algo que yo esté viviendo de una forma tan caótica, una forma tan desordenada o tan abrumada. O sea, no me siento abrumado con todas esas cosas. Los estoy poniendo en su lugar, en su momento. A veces estoy un poco saturado, pero sobre todo estoy saturado con las cosas inesperadas, las cosas que surgen de la empresa, algunos proyectos con algunos clientes, algunas demandas o exigencias de algunos clientes, algunos problemas que llegan a surgir y que hay que ayudarles a resolver. Pero bueno, fuera de eso, pues considero que hay cierto balance, a pesar de estar en tantas actividades y con tantos proyectos, que bueno, ya verán este año. ¿Qué te parece, Mike? Entonces, si vamos concluyendo el tema de hoy, orden y emociones. Así es, me parece muy bien, estoy de acuerdo. Pues yo me voy a ir con esta parte de que ordenar y organizar nuestras cosas, llámese nuestro hogar, nuestro coche, nuestra ropa, etcétera, 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 nuestro estudio, nuestro lugar de trabajo, nos ayuda también a limpiar y organizar nuestras ideas, pensamientos, emociones y también nuestras decisiones. Yo me voy, lo que me llevo es, como conclusión, es que voy a hacer este ejercicio nuevamente, como muchas veces, el de ordenar, pero también voy a poner en una lista todo lo que estoy haciendo para asegurarme de que le estoy dando el lugar y el tiempo de acuerdo a la prioridad que para mí representa o que le quiero dar. Tal vez sí haya algunos aspectos en los que eventualmente les dé más prioridad de la que me gustaría, entonces lo que quiero es asegurarme de tener un buen equilibrio, así es que voy a hacer mi lista, voy a revisar prioridades y voy a ver si hay algo que debo mover de orden. También quiero compartir que estar en caos eventualmente es natural. O sea, no pretendamos creer o
que estar en caos es desastroso. Como lo comentamos, es un momento de reajuste, de reevaluar, de desechar aquello que ya no necesitamos y de quedarnos realmente con lo que sí suma y lo que sí genera valor en nuestra vida. Entonces, el caos, así como el orden y la quietud, es temporal, es parte de la vida. Estar en caos también nos hace movernos de nuestra zona de confort, pero sí, como seres humanos, automáticamente nuestro ideal es regresar al orden, al equilibrio y, por supuesto, al bienestar. Dianis, para cerrar el tema de hoy. Para cerrar, les quiero compartir una frase que dice así: así como el artista desordena todos los colores y su pintura no tiene forma mientras la crea, eventualmente todo cobrará un sentido. La vida es así. Muy bien, bravo. Bravo, aplausos. Y pues bueno, Mike, terminamos el tema del día de hoy, orden y emociones. Les recordamos a todos que nos pueden contactar a través de nuestros correos electrónicos. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También pueden escuchar los episodios en nuestra página www.expresaremociones.com. También nos pueden buscar en Facebook a través de la página Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, y en nuestro canal de YouTube, donde encontrarán también todos los episodios desde el 1 hasta este 41, que es la página de YouTube Expresar Emociones. Muy bien, pues gracias a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta aventura, no nada más este episodio, pero también si es la primera vez que nos han escuchado, los invitamos a escuchar los diferentes episodios. Los 40 anteriores. Y los invitamos también a compartir esto. Si consideran que este esfuerzo que hacemos les aporta algo positivo y puede otra persona beneficiarse, pues que lo compartan en sus redes sociales, que se lo manden a un amigo y que ayuden a difundir este mensaje, porque nuestra misión es, a través de las emociones, lograr el bienestar de las personas. Así es que gracias nuevamente y nos escuchamos en la próxima ocasión. Adiós.